Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactive. Bienvenidos a Proactívate. Es hora de proactivarse, de poder disfrutar a través de nuestros invitados, de sus trayectorias profesionales, experiencias, casos de estudio y todo lo que el valor agregado que cada uno de ellos nos agrega en cada Proactívate que se transmite en los días miércoles a la 1 p.m. tiempo del este de los Estados Unidos. Gracias a todos por estar conectados en este espacio y les recordamos suscribirse a nuestro canal en YouTube, Proactívate con Francisco Duarte. Ahí seremos receptores de sus mensajes y comentarios. Esta entrevista va a estar justamente a partir de esta tarde también disponible en nuestro canal, así les agradecemos sus comentarios y sus observaciones. Bueno, también les recordamos suscribirse a nuestras redes en LinkedIn, @somosproactive, en Facebook, @soyfranciscoduarte.com y en general en YouTube, Proactívate Oficial. El invitado del día de hoy es un invitado muy especial y muy particular porque pues tiene una trayectoria profesional importantísima en todo el área de economía, en todo el área de asesoría estratégica y empresarial. Es socio director de Ecoanalítica, que así se llama la empresa que dirige, es conferencista internacional, es docente universitario de varias universidades latinoamericanas, entre ellas la UCAP y la Universidad Central de Venezuela. Es consultor también, o ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, y es especialista en entorno de negocios del Instituto Tecnológico de Monterrey. También se desempeña como director externo de varias empresas y es una persona que mantiene una presencia y una opinión mediática bien importante en términos de todas las tendencias que representa actualmente la economía de nuestros países. En el 2019 fue elegido como uno de los 10 venezolanos que contribuyen y que contribuirán a la reconstrucción de nuestro país. Y el tema que nos une el día de hoy se llama Forjando el éxito empresarial, el empresario y su rol crucial en la educación corporativa. Bienvenidos a Adrúbal Oliveros a este espacio de Proactívate. Un privilegio tenerte acá con nosotros y el micrófono está de tu lado. No, muchas gracias a ustedes de verdad por invitarme. Estoy muy complacido de tu invitación, Francisco. Y bueno, de verdad que agradecido por el espacio y la oportunidad para que intercambiemos y compartamos algunas ideas. Gracias, Adrúbal, nuevamente por estar acá con nosotros. ¿Cómo consideras, en función de este tema que hemos seleccionado de entrevista, cómo consideras, Adrúbal, que el empresario ha evolucionado en cuanto a su percepción de la educación corporativa en los últimos años? Mira, yo creo que ha habido una evolución bastante positiva porque las empresas se han dado cuenta que el ritmo de cambios que lleva la dinámica mundial en términos no solamente de lo económico, lo gerencial, los negocios, sino también incluso desde la perspectiva tecnológica, política, geopolítica, es un ritmo muy avasallante, muy rápido, que amerita formación continua, además de los impactos que eso tiene en los diferentes negocios, bien sean nacionales, locales o globales. Entonces eso ha llevado a que cada vez las empresas valoren más los elementos de formación más allá de la educación formal académica que obtienes en universidades, por ejemplo, que por supuesto sigue siendo necesaria y válida. Esto no compite o no anula, mejor dicho, eso, pero también necesitas otros atributos que puedes obtener con mayor inmediatez, con mayor rapidez, que te preparen a cambios que ya están ocurriendo. Por eso creo que ha tenido un impulso en estos últimos años.
Ya. Y fíjate, Adrúbal, tú eres una persona, pues, un consultor estratégico y un investigador de tendencias macroeconómicas y tendencias en distintos sectores de la economía. ¿Cuáles son, en tu opinión, las principales tendencias que puedes prever para el impacto de la educación corporativa en el éxito empresarial a largo plazo? Bueno, mira, hay varios elementos. Uno, todo lo que está ligado a la automatización, los elementos de inteligencia artificial que se están desarrollando y que son áreas novedosas para muchos gerentes y profesionales en las organizaciones que no tienen idea de qué es eso y de cómo lo pueden impactar. Entonces, hay un área enorme de formación. También todo lo que tiene que ver con el manejo de data, lo que se conoce como en inglés el Big Data, que es un elemento fundamental también hoy para las organizaciones. Hay analistas que hablan de que los datos son el nuevo petróleo. Es una riqueza enorme que tienen las empresas, que tienen los negocios y que con el avance de las tecnológicas y las redes sociales, también allí hay mucha información sobre consumidores, sus hábitos, que son un elemento central para las empresas, pero también tienes que aprender a manejarlo. Están también todo lo que tiene que ver con cambio climático, transición energética, que es otro tema relevante hoy en la dinámica global, en la gobernanza global y los impactos también que eso tiene en los negocios, porque eso está cambiando las cadenas de suministro. Y ese es otro elemento importante, todos los cambios que están ocurriendo a nivel de la globalización, de nuevos polos de desarrollo, y vuelvo a entrar en la dinámica geopolítica, las confrontaciones que existen, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. Todo eso son macro tendencias que, aunque tú lo ves muy lejano, tienen impacto en los negocios, y allí la educación corporativa pues tiene que aterrizar cómo estos temas afectan a la empresa y, digamos, cómo puede responder a ello. Por supuesto, estas macro tendencias van unidas también con las dinámicas particulares, locales de los diferentes entornos, que también tienes que revisar y que también tienes que buscar que con la formación te ayuden a comprenderlo y avanzar. Y te escucho y te pregunto también lo siguiente, ¿cuál es el principal, en tu opinión, cuál es el principal pecado en el que incurren los empresarios a la hora de invertir en educación corporativa? Mira, hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es no indagar, no es saber escoger. Y yo creo que en la educación corporativa hay que tener paciencia, hay mucha oferta, tú sabes que hay muchísimas ofertas de cursos y programas de formación, y creo que el empresario tiene que darse el tiempo, los líderes, los que son responsables de esta toma de decisiones, de, bueno, ver efectivamente programas que de verdad estén diseñados o permitan a la empresa lograr sus objetivos, ¿no? Ese es un primer elemento. A veces se toman decisiones a la ligera y resulta entonces que el programa no otorga los beneficios que se estaban buscando. El segundo elemento, el segundo pecado, mejor dicho, usando tus palabras, es no escuchar a tu gente, no escuchar a tus colaboradores, a tus empleados. Es decir, muchas veces ellos van a lo mejor a un ritmo, sobre todo cuando hay brechas generacionales, de cosas que están cambiando y te están demandando, mire, necesito que nos den cursos de inteligencia artificial, necesitamos conocer de Big Data, necesitamos aprender a programar. Y a veces el gerente, como estas cosas muchas veces no le son cercanas, lo rechaza o no lo entiende o le parece que eso más bien es algo que no necesariamente va a redundar en beneficios para la empresa. Y yo sí creo que tiene que haber una comunicación continua entre los encargados de formación de las organizaciones, que muchas veces esta responsabilidad recae en recursos humanos y no debería ser solamente ellos, y los propios colaboradores empleados, de cuáles son sus necesidades reales para diseñar esos programas. El tercer elemento o el tercer pecado que yo observo es no trabajar en programas
adaptados a los propios negocios, lo que uno llama una especie de un programa a la carta. Es decir, muchas veces lo que quieres tomar es un programa que sacó alguien, que a lo mejor lo diseñó pensando en sus propias dinámicas, pero que la empresa en cuestión necesita adaptar, necesita aterrizarla a su ámbito de acción, y ahí es muy importante también la interacción entre la empresa y los encargados del programa para diseñar un programa a la medida, a que de alguna manera cumpla las expectativas de lo que se está buscando. Claro, ¿no? Y extraordinario eso que planteas en términos de estos, identificar estas brechas que tenemos a nivel de educación corporativa, ¿no? Sí. Y que tenemos. Ahora, fíjate, hay aparentemente un paradigma generalizado, creo yo, más o menos profundo en algunos países que otros, con relación a que la inversión en educación corporativa es una inversión no redituable, es decir, una inversión que no produce pues, los beneficios que el empresario en términos tradicionales aspiraría. ¿Qué le dirías tú a ese empresario que todavía maneja ese paradigma tradicional y en el que piensa que invertir en educación sigue siendo algo intangible, que no tiene un retorno para digamos, para su inversión? Mira, Francisco, voy a ser muy directo. Esa es una visión muy miope, en realidad, porque todo lo que tú inviertas en formación corporativa que potencie las habilidades de tu equipo redunda en beneficio para las empresas. O sea, una persona que hoy, voy a usar unos ejemplos prácticos, un empleado hoy que tú lo formes y aprenda herramientas de inteligencia artificial y pueda diseñar soluciones de inteligencia artificial aplicadas a tu negocio que representen ahorros de costo, optimización, es una ganancia enorme que no compensa o que es muy superior, mejor dicho, a las horas hombres que pagaste para formar a ese empleado. Y así en ventas, y así en manejos de data, y así en técnicas gerenciales, e incluso en programas de formación que van también enfocados a garantizar la convivencia sana en las empresas, porque un mejor ambiente de trabajo también redunda en más productividad. Entonces yo creo que hay que quitarse esa visión de la educación financiera, de la educación corporativa como un gasto. Es más bien una inversión. Y por supuesto, tú también tienes que diseñar indicadores que te permitan monitorear el impacto que eso que tú estás hoy invirtiendo en educación corporativa, cómo está cambiando tu organización, qué resultados estás obteniendo y cómo va cambiando también la propia dinámica de tus colaboradores para que también puedas medir resultados. Pero creo que son digamos, un elemento central hoy que permite potenciar a las empresas e incluso establecer herramientas diferenciadoras. Porque aquellas empresas que hoy estén formando a su gente en estas macrotendencias y en estos temas que van a ser el corazón de los negocios en los próximos días, son empresas que están ganando ventajas estratégicas. Ya. Y fíjate, Aruba, que en una de tus publicaciones o una de las publicaciones que reposteas en tu LinkedIn, justamente es un informe de la CEPAL del año pasado, donde me llamó poderosamente la atención, donde la inversión extranjera directa en América Latina, según plantea ese informe, alcanzó su máximo histórico en el 2022, el año pasado, y aumentó un 55.2%. Te pregunto, ¿hay una relación o existe una correlación positiva entre esa masa de dinero de inversión extranjera y posibilidades de educación corporativa? Si eso se ha redundado en términos de mayor inversión en educación por parte en general de los países, en términos de índices educativos, pero en particular por las empresas. No, ¿Existe sí, una sí, correlación? claro. Sí, hay una gran correlación totalmente, porque la inversión se traduce también en lo que se conoce como inversión en investigación y desarrollo, que tiene que ver con educación y que tiene que ver con investigación. Y muchos de estos programas son todo lo que son herramientas que están en la educación formal, insisto, lo que son colegios, universidades, pero también en institutos,
en centros de estudio y ahora también lo que tiene que ver con la educación a distancia o la educación online, que también está creciendo. Entonces, efectivamente, si hay una relación directa, porque en la medida que tú tengas un capital humano más preparado, más formado, insisto, no solamente en lo formal que aprende en una universidad, sino también en la dinámica y en las mejores prácticas gerenciales para llevar adelante negocio, eso también hace más atractivo los países. Entonces sí hay elementos de relación directa y efectivamente en un mundo como el que estamos viendo ahora, donde cada vez lo intangible está ganando más espacio, por eso hablo de los datos. Fíjate que hoy las empresas más poderosas del mundo son empresas que trabajan con intangibles, Google, Facebook, Microsoft, Apple, o sea, bueno, Apple también hace hardware, pero tú tienes allí todo lo que es data, todo lo que es el manejo de redes de información y eso es muy poderoso. Entonces, en un mundo que va avanzando, donde el dato cada vez está tomando más relevancia, en la medida que tú tengas unos gerentes y unos profesionales al frente de las organizaciones empresariales que entiendan estas dinámicas, por supuesto que van a ser mucho más competitivos. Van a ser más competitivos los propios profesionales, van a ser también más competitivos esos países porque se van a convertir en centros de atracción de inversión, es decir, muchas empresas van a estar tranquilas de instalar sus operaciones en estos países si saben que allí hay un capital humano preparado que puede hacer frente a los desafíos que está teniendo hoy la economía global. Entonces yo sí creo que efectivamente es una relación importante y que tiene que ser potenciada. Y me lleva un comentario muy rápido de esta pregunta que no lo quiero dejar pasar, y es también los elementos de colaboración entre sector público y sector privado. Es decir, al sector público le conviene que, por ejemplo, haya una excelente educación corporativa porque eso potencia más al país como atractor de inversiones. Yeah. Sí, y esa relación, pues, efectivamente es poderosa. En nuestro chat hay una pregunta de uno de nuestros invitados también en anteriores programas, que es Arnaldo González. Arnaldo forma parte, Asdrúbal, de un equipo de trabajo que publica un libro, creo que el año pasado, cuyo título es ¿Y cómo se come eso? Y es un compendio de 12 competencias a nivel gerencial, muy interesante. Igual, pues, lo recomendamos siempre acá en este espacio Proactiva. Algunos miembros de este team han sido también invitados acá en nuestro espacio. Yo preferiría, Arnaldo, que tú abrieras el micrófono y le formularas la pregunta directamente a Asdrúbal, pidiéndote concreción en la elaboración de la pregunta. Oye, Asdrúbal, ante todo, Francisco, muchas gracias y la oportunidad de conocerte, Asdrúbal, que bueno, tú eres famoso. No vale, famoso es Ricky Martin. No, gracias, Arnaldo, un placer. Específicamente, la pregunta era porque me hizo un poco de ruido que mucha gente, Asdrúbal, no eres tú nada más, que se concentran en habilidades así como Big Data, inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, y sin embargo, muchas veces las debilidades a nivel corporativo están a nivel de competencias, la que llamamos blandas, ¿no? Entonces, se tiende a dejar como en segundo plano lo otro, cuando más bien a mí me parece que debería estar de primero, y de hecho Proactívate está en esa línea también. Entonces quería un poco que me dieras tu opinión a nivel general, que tú tienes una big data de esa información, por favor, gracias. No, fíjate, yo lo que intenté fue responder un poco la pregunta de Francisco sobre tendencias globales sobre las cuales creo que hay que formarse, pero coincido totalmente contigo. Y por eso creo que en una parte de esta entrevista comentaba que también hay que adaptar los programas de educación gerencial desde la perspectiva de las necesidades de las empresas, y muchas de ellas están en línea con lo que tú dices, no solamente con esas habilidades blandas que tienen que ver con comunicación, interacción, capacidades de negociación, exactamente, o de cómo resolver conflictos que siempre van a surgir en las organizaciones. Correcto. Y entre diferentes unidades, pero también es importante incluso en elementos de, por ejemplo, entender
temas como indicadores de gestión, que muchos gerentes no manejan temas de métricas, de indicadores de gestión, entender, por ejemplo, los elementos ligados a dependencia o no, es decir, cuál es tu grado de dependencia, de quién dependes en términos de tu cadena de suministro, de clientes, de proveedores. ¿Cómo evalúas eso? ¿Cómo eso se representa un riesgo o una oportunidad? Es decir, la identificación de riesgos y oportunidades tampoco a veces está potenciada en los gerentes, e incluso falta cosas básicas como formación en ventas, en formación de precios, sobre todo en nuestros países latinoamericanos que tienen unos entornos macroeconómicos complejos, unos más que otros. Obviamente un argentino y un venezolano tenemos que tener unas habilidades de manejo de precios y tasas de cambio muy superiores al resto, porque tenemos unas dinámicas mucho más complejas. Pero en realidad, en general, Latinoamérica tiene unas realidades particulares que amerita unos skills, unas habilidades también particulares. Así que coincido totalmente contigo que más allá de las macro tendencias en la que está el mundo hoy, es importante trabajar estos microtemas, por llamarlo de alguna manera, pero que tienen impacto en el día a día de los negocios. Muchas gracias. Gracias, Arturo, por tu pregunta y a Arturo por su respuesta. El mundo de Latinoamérica es un mundo donde el tema del microempresario, el tema del emprendedor, pues yo creo que es un terreno fértil, ¿no? Para poder llamarlo de esa manera. Incluyendo también a un país pues, con situación económica particular como Venezuela, también sentimos que hay un resurgimiento de mucho emprendimiento, y la pregunta tiene que ver con cuál es la relación entre las capacidades o quizás habilidades de liderazgo y el emprendimiento. ¿Hay necesidad de formar en algunas habilidades específicas para poder tener empresarios exitosos? Mira, muchísimo. Hay muchos estudios sobre emprendimiento en América Latina. Yo me voy a referir a uno que me parece muy completo. Fue publicado hace algunos años por la CAF, este Banco de Desarrollo, sí. Y allí la CAF pues, detectó algunas áreas importantes de debilidades que tienen los emprendimientos. Y una de esas áreas de debilidades es justamente la falta de formación en habilidades gerenciales y financieras. Los emprendedores tienen muy buena su idea, entienden un poco a dónde quieren llegar, pero cuando vas a la práctica y entonces tienes que construir un plan de negocio, una planificación estratégica, montar más o menos la estructura del negocio, te consigues con que muchos de ellos no lo saben hacer. Y eso se convierte pues en un obstáculo. Por eso, todos los elementos de emprendimiento exitoso tienen de la mano un programa de formación. O sea, formación y emprendimiento son como hermanos siameses desde mi perspectiva. No puedes separarlo, porque ahí hace falta muchísimas herramientas que le permitan a los emprendedores llegar a buen término. Tú sabes que nuestros países tienen una altísima tasa de disposición a emprender, pero también es muy alta la tasa de fracaso de estos emprendimientos, ¿no? Y la manera, no es la única, y tampoco es que el éxito está 100% garantizado, pero sí tiene una incidencia súper positiva, es emprendedores que se forman, que entienden y que desarrollan habilidades financieras, habilidades gerenciales, habilidades que le permitan, como lo dijimos en la pregunta anterior, desarrollar elementos de negociación, de resolución de conflictos, de comunicación, le ayudan mucho a sacar adelante sus negocios. Así que yo creo que las iniciativas de formación, cuando a veces pensamos, bueno, ¿qué programas puedo diseñar? Los emprendimientos necesitan muchos de estos programas y a veces se descuida esa área de diseñar estructuras de formación para los emprendimientos. Ya, y justamente hablando de estos enfoques, ¿qué reglas deberían romperse en la gestión empresarial? Bueno, yo creo que todas, o sea, al final, sí, porque, bueno, más allá de las éticas, porque ya ese es otro debate, pero al final ser empresario es asumir riesgo.
Y entonces tú siempre tienes que estar dispuesto a innovar, a avanzar, a decir esto es cuadrado, pero a lo mejor si lo hago redondo puede ser exitoso. Entonces yo creo que el empresario siempre tiene que tener esa visión, como se decía antes, de pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces ese planteamiento de ser flexible, y más en nuestros países. Yo te digo que para mí, en mi experiencia de ya casi 20 años en la consultoría, creo que la habilidad más importante que debe tener un gerente es la flexibilidad, es la capacidad de adaptarse, de cambiar, porque nuestros entornos no son nada estables, son entornos muy cambiantes, empezando por lo político. Un día tienes un gobierno de derecha, mañana es de izquierda, y entonces te cambian las reglas de juego y tú tienes, el negocio no va a cerrar, entonces tú tienes que construir una nueva dinámica de entendimiento de esa nueva institucionalidad y de cómo operas en ella. Un día estás en un boom de materias primas y otro día están cayendo los precios, al otro día se devalúa la moneda, entonces tienes que tener muchísima flexibilidad y estar siempre dispuesto a romper paradigmas. Pero voy a ir más específico. En el caso de la educación gerencial, un paradigma que tú tienes que romper es creer que la única manera que tienes de educar a tu gerente es pagándole un posgrado. Eso no es la única manera. O sea, tú puedes tener cursos cortos, pero contundentes, que inciden directamente en las áreas de formación. Te lo digo porque yo me he topado en muchas empresas en América Latina que tú les dices, bueno, tu gente necesita programas de formación y lo primero que se les viene a la mente es en qué universidad los mando. Y no, insisto, no es que la universidad no sea necesaria, no quiero que se me malinterprete, y probablemente algunos gerentes tú puedes detectar que sean necesarios que hagan un máster en finanzas o que les puedas financiar algún programa en estadística, pero si tú quieres potenciar habilidades en la mayoría de tus equipos, tienes que hacerlo con estructuras más flexibles de formación que permitan la captación rápida de ese aprendizaje y que lo ponga en práctica. Entonces ese es un paradigma importante a romper. Ya. Ahora, refiriéndome a tu trayectoria profesional y a tu experiencia, Rubal, ¿cuál es el momento de tu vida donde tuviste un resultado o el resultado más importante y trascendente? ¿Qué hiciste? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el factor clave de éxito que tú puedes identificar en ese resultado, podemos llamarlo importante, trascendente, dentro de tu experiencia como consultor y como empresario? Mira, hay dos momentos, ¿no? El primero fue cuando decidí dejar Santander. Yo trabajé en Santander Investment, tanto en Caracas como en Ciudad de México, donde viví 3 años, porque además estudié allí. Y bueno, cuando decidí dejar ese puesto corporativo, que me iba muy bien, y entrar en Ecoanalítica como socio, pero algo más pequeño, algo mío, algo propio, fue un cambio importante que no estuvo exento de dudas, incluso de momentos donde dije creo que no debía hacerlo, hasta concluir que fue de mis mejores decisiones. Pero es un camino que tuvo sus altos y bajos, como todo el que emprende y como todo el que da estos saltos del mundo corporativo a su propio negocio o a ser su propio jefe. Y el segundo momento fue en 2018, porque si bien yo he trabajado en América Latina, sobre todo con los organismos multilaterales, mi foco de acción con empresas ha sido Venezuela. Y bueno, es notorio la crisis profunda que tuvo Venezuela. Y en 2018 también tuve que cambiar y tuve que decidir y decir, creo que la necesidad de las empresas en Venezuela no es tanto el entorno macroeconómico, que es uno de los fuertes que nosotros veníamos desarrollando, sino el entorno gerencial empresarial. Entonces ahí hicimos un cambio importante donde Ecoanalítica se enfoca más en estos temas sin descuidar los otros, porque entendemos que tenemos que ayudar y acompañar a las empresas. Entonces yo te diría, esos dos momentos para mí son importantes porque claro, los he dicho muy rápido, pero no estuvieron exentos, insisto, de baches, de altos, de bajos, de crisis, porque en el segundo caso, bueno, mi equipo estaba más formado para temas macro, no fue fácil hacer el salto para el tema con las empresas, entonces también es un aprendizaje que hemos ido llevando, ¿no? Ya. ¿Cómo pueden los empresarios ayudar a los estudiantes a todo nivel a desarrollar las habilidades y conocimientos que son necesarios para funcionar en la actividad laboral?
¿Cómo puede Mira, acercarse esos dos mundos, el mundo educativo y el mundo empresarial? bueno, yo creo que primero tienen que haber estructuras diseñadas para la formación gerencial y empresarial, es decir, estructuras que estén permanentemente formando en esas habilidades que las empresas requieren, y por supuesto que esas estructuras tienen que tener elementos de sinergia con las empresas, ¿no? Y por eso creo que también es muy importante que las empresas no solamente fomenten que sus empleados se preparen y se formen, pero sino que también fomenten este ecosistema, es decir, que permitan el desarrollo de, bien sea de organizaciones civiles o de empresas o de consultoras que potencien la educación gerencial. Y las empresas deberían potenciarla y deberían favorecerla y ayudarlas porque redunda en su propio beneficio. Creo que también es muy importante esa sinergia empresas-universidades. Eso es muy común en el mundo anglosajón, pero no es tan común en nuestro mundo latinoamericano, que se ve con recelo que la empresa entre en la universidad porque se ven como dos eslabones separados, y no es así. Yo creo que la empresa en la universidad puede ayudar a modernizar programas, a establecer nuevas asignaturas, a establecer nuevos programas de educación avalados por estas empresas. Por ejemplo, si yo soy una empresa manufacturera, yo puedo avalar un programa de optimización de procesos para la manufactura y me convendría a esos egresados. Si yo soy una empresa que las ventas para mí son muy importantes, también puedo avalar un programa de formación de líderes en venta que para mí es un beneficio. Entonces, creo que tiene que haber esa sinergia, consultores, empresas, no necesariamente universidades, pero también las universidades, que potencien ese ecosistema de formación, porque es un ganar-ganar. Obviamente, gana el empleado que se forma porque adquiere nuevas habilidades. Ganan los que forman porque es su trabajo. Y gana la empresa porque se hace más competitiva. Entonces es un entorno ganar-ganar que debería potenciarse. Así es. Y fíjate que te escucho, Adrúbal, y justamente pues, los que vivimos acá en Estados Unidos, uno de los fundamentos que identifico dentro de los sistemas o dentro de los ecosistemas innovadores, justamente tiene que ver con eso, con esa relación entre educación e industria, ¿no? Así es. Cómo las industrias tienen estructurado pues, plenamente y focalizado cómo pueden entonces alimentarse de los mejores talentos, de las mejores relaciones con las universidades. Y bueno, tengo una hija que es un ejemplo de eso. Se pudo graduar a nivel universitario en un área de ingeniería industrial en Massachusetts gracias al aporte de las empresas que colaboran con esa universidad y que nos permitieron a nosotros, bueno, pues tener esa posibilidad educativa. De otra manera imposible por los costos de la educación acá en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que esto es fundamental. Adrúbal, en Así es. Proactic, sí, Proactic estamos cumpliendo este año en Proactic como empresa de educación corporativa 30 años, ¿no? Y desde hace 2 años, pues hicimos un proceso de redefinición de nuestra oferta de servicio y la hemos concentrado en 3 grandes áreas. Esas 3 grandes áreas son liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. En este sentido, te pregunto, ¿qué es para ti, para Adrúbal Oliveros, un líder todoterreno? Bueno, un líder capaz de adaptarse y de no tenerle miedo a los cambios, ¿no? Yo creo que ese es el elemento de un líder todoterreno, que es capaz de, en circunstancias totalmente distintas, tener capacidad para actuar y, bueno, enrumbar con éxito el negocio o que esté bajo su responsabilidad. Eso suena, yo lo dije, no sé, creo que no me demoré ni 30 segundos en decirlo, pero no es fácil lograrlo. Y tú lo sabes muy bien en tu experiencia con los años que tienes en Proactive, porque efectivamente lo que a veces mucho uno nota en los gerentes es que a veces el miedo, la inacción,
te inhiben y terminas creando una estructura muy rígida, poco abierta a los cambios. Entonces el mundo va muy rápido y muchas empresas se van quedando atrás porque no son capaces de ir a ese ritmo. Nos llenamos de procesos, nos llenamos de cantidades de elementos, de indicadores incluso, pero no somos capaces de flexibilizar, de permitir construcción de líderes todoterrenos, sino que los encapsulamos en cumplir unos procesos, muchos de ellos estandarizados, y se pierde esa capacidad imaginativa, adaptativa que necesitan los gerentes. Esto es un reto enorme, sobre todo para las organizaciones más grandes y las organizaciones que tienen más tiempo, porque con el tiempo y en la medida que se hacen más grandes, también se vuelven más inflexibles y más lentas. Entonces es muy importante que la cultura, vamos a usar tu palabra, todoterreno, esa cultura de la flexibilidad no se pierda a pesar de que crezcamos y nos hagamos pues más grandes. Ya. Asdrúbal, háblanos de un error que hayas cometido y qué aprendiste de ese error. Wow, mira, he cometido muchos errores porque hago estimaciones. Errores que he cometido, un error que me arrepiento muchas veces, que a veces debería ser más paciente, soy muy impaciente. Y a veces he tomado decisiones en mi vida profesional llevada por la paciencia y por la impaciencia que me han costado caro. Y eso implica aceptar a lo mejor algunas colaboraciones o trabajar con determinados clientes que después, pensándolo bien, debía haber dicho no. ¿Entiendes? Entonces yo sí creo que uno debe pensar bien las cosas, manejar la paciencia. En mi caso es un elemento que tengo que trabajar, soy muy ansioso, entonces el elemento de la ansiedad y la impaciencia me ha llevado a cometer errores, y creo que eso también le pasa a muchos gerentes que a veces por lo rápido deciden y bueno, después eso se puede convertir en un dolor de cabeza, ¿no? De toda tu trayectoria profesional, que como bien destacaba Arnaldo, pues prolija, pues ya has tenido una trayectoria importantísima y sobre todo a nivel universitario, pues muy respetable. ¿De qué te sientes más orgulloso? Mira, me siento orgulloso de todas las empresas que a lo largo de estos años hemos acompañado y han salido adelante, ¿no? El lema de Ecoanalítica es acompañando las buenas decisiones. De eso me siento orgulloso, porque de verdad que a veces cuando nos equivocamos en una estimación, bueno, sí, te equivocaste, pero pocas se dice de todas las veces que hemos ayudado a muchas empresas en su toma de decisiones, en anticiparse, en corregir temas, y bueno, uno lo sabe, pues, aunque no te lo digan expresamente, lo sabes, que has hecho tu trabajo, que lo has hecho bien, y eso me permite a mí levantarme todos los días con tranquilidad y muy orgulloso de lo que hemos hecho. Entonces, de todas esas empresas que hemos ayudado, que han salido adelante, me siento orgulloso. Y en segundo lugar, del equipo de trabajo que hemos construido en Ecoanalítica, donde han salido profesionales exitosísimos, que hoy están, bueno, en puestos emblemáticos en JP Morgan, en la CAF, en el BID, en el Fondo Monetario Internacional, en empresas en Europa, en Colombia. Muchos de ellos usan Ecoanalítica como escuela, están acá, después se van a hacer sus posgrados en economía fuera y terminan trabajando fuera como grandes estrellas. Eso también me hace sentir muy orgulloso. Entonces, lo que he hecho con mis clientes y lo que he hecho con mi equipo son dos cosas de las cuales me siento muy contento. Qué bueno, qué hermoso, así es. Y eso se trata de eso, de trascender, pues realmente así es, lo que hacemos, así ¿no? es. ¿Cómo describirías tu estilo de liderazgo? Ya que estás hablando de tu equipo de trabajo y de todo lo que significa la potenciación de ese equipo, ¿cómo te describirías a ti mismo como líder? Mira, soy un líder que, digamos, para mí la palabra fundamental es la independencia. No me considero un líder controlador. Quienes trabajan conmigo saben que soy de los que definimos objetivos, delegamos funciones, establecemos responsabilidades, tiempos de respuesta, y es ahí donde yo veo. Me importa poco si lo hiciste un día antes o cómo distribuyes tu tiempo. Lo que de verdad que a mí me interesa es
sobre todo en este tipo de negocio, donde tienes unos deadlines con los clientes que tienes que cumplir, es que el trabajo esté. ¿Cuándo me molesto? Cuando nos hemos quedado comprometidos en un día y llega el día y tú no tienes o no se tiene ese trabajo, ¿no? Y siempre lo que le digo a la gente que trabaja conmigo es, yo puedo entender que tengas problemáticas a lo largo del tiempo, es bueno que me las comunique para actuar, pero no me puedes llegar al último día a decirme que no tienes el trabajo listo. Entonces, pero sí potencio mucho la independencia, no me gusta controlar, no me gusta estar encima de la gente que trabaja conmigo viendo qué está haciendo, qué no está haciendo. Yo dejo que cada uno desarrolle sus habilidades, distribuya su tiempo y bueno, digamos, tengamos el mejor trabajo en conjunto. Ya, y por acá en el chat te escriben que la impaciencia, que es una de las cosas que mencionabas anteriormente, puede obedecer a que eres muy creativo y entonces quieres accionar inmediatamente. Pero Sí, que igual en parte es verdad. A veces sí, tengo una idea y yo a veces ya he aprendido a tratar de manejarla, ¿no? Porque tantos años con el tema de terapia y conocerse a uno mismo y coaching te ayuda, ¿no? Entonces a veces sí digo, oye, voy a mandar este mensaje, pero son las 10 de la noche, no, la gente tiene que descansar y trato de ir moderando porque sí es importante. Tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas que hay que, bueno, controlar. Como decía San Ignacio Loyola, uno tiene que ser dueño de sus deseos y ordenar sus afectos. Esa es la clave. Conocerse a uno mismo, entenderse a uno mismo y aceptarse y, bueno, digamos, aprender a controlarse. así es. ¿Qué palabra te gustaría que usara la gente para describirte? Wow. Eso sí está, mira, esa pregunta me dejaste fuera de base. Oye, no sé, tal vez eficiente. Coño, que sea un consultor eficiente que les di resultados. Y yo creo que con eso me siento satisfecho. Muy bien, muy bien. Asdrúbal, ¿te gusta cocinar? No, me gusta comer, pero no cocinar. Okay. Cocino muy poco, o sea, cocino lo básico, ¿no? Las cosas como para salir del paso, pero no soy alguien que se va a dedicar a hacer una gran comida, la verdad que no. Pero sí me puedo defender sin problema. Está bien. ¿Tienes alguna preferencia? ¿Te gusta el vino? Me gusta el vino tinto, de la comida me gusta la italiana, es decir, que una buena pasta para mí excelente, una pizza, me encanta. Qué bueno, exacto, son las preferencias personales. Tú eres un hombre de análisis de tendencias, ¿no? Y justamente estamos hablando de educación corporativa. ¿Cuáles tendencias identificas en los próximos años para justamente el desarrollo de la educación corporativa? ¿Hacia Bueno, dónde consideras que van sí, esas tendencias, esos lineamientos? Bueno, yo creo que cada vez va a crecer lo autodidacta y eso es un elemento que también hay que prepararse para eso. Cada vez tú notas cómo las personas terminan detectando habilidades que quieren aprender y buscan dónde aprenderlas, lo que les genere más credibilidad. Entonces ahí es bien importante también entender, sobre todo los que proveen educación gerencial, cómo se insertan en esa dinámica del autodidacta, que lo estamos viendo mucho. Yo noto muchos gerentes que están aprendiendo cosas sin que se los diga el jefe o incluso de los propios estudiantes universitarios desarrollando habilidades que creen pueden ser necesarias a futuro. Entonces, ese es un elemento. El otro es obviamente la educación en línea, cada vez ya tiene espacio y creo que hacia allá va el futuro. El tercer elemento que creo que es importante es cómo se va a insertar todos estos elementos de formación con estos desarrollos de inteligencia artificial, que tienen mucho que ver con lo de autodidacta, pero cada vez vamos a notar que mucha gente va a decir, no necesito formarme porque ya a lo mejor vía inteligencia artificial puedo obtener ciertas habilidades. Entonces ahí hay que ver cómo se inserta el tema. En el área de los idiomas, para mí es crucial. Fíjate que ya tú estás viendo programas que te permiten traducir inmediatamente una videoconferencia. Entonces eso te puede llevar a lo mejor
es exagerado lo que voy a decir hoy, pero a lo mejor en unos años no, que tú digas, bueno, ¿para qué yo tengo como hablante, hispanohablante, aprender inglés y ya yo tengo una máquina que me hace la traducción y con unos audífonos puedo tener una comprensión? Y eso puede pensar un chino. Entonces, ya ahí tienes un cambio importante. Entonces, creo que esos elementos, la dinámica de la educación en línea, la dinámica de la educación autodidacta y la inteligencia artificial son tres áreas bien importantes sobre las cuales hay que ponerse a pensar que van a tener impacto. Y lo otro que creo que cada vez más relevante es la construcción de ofertas de estas iniciativas a la carta, es decir, adaptada a la propia empresa. Eso cada vez tiene más utilidad. Que tú, por ejemplo, vayas y digas, mira, el programa que tú necesitas va a tener tanto en venta, tanto en manufactura, tanto en estas habilidades, porque es para ti, está diseñado para ti. Hago un análisis de donde tú estás hoy y en base a eso decidimos, tú y nosotros, qué necesitas y construimos ese programa. Eso te va también a dar a ti un grado de especialización y una ventaja comparativa enorme en este mundo, como te digo, donde cada vez va a haber más oferta para formarse y iniciativas para adquirir habilidades. Claro, y fíjate que importantísimo eso que planteas en términos de justamente esas prácticas que deben ser realizadas, ¿no? Ahora, basado en toda esta experiencia, te preguntaría ¿cómo estaría el tema de educación corporativa versus retención del talento? Porque muchos empresarios también sostienen la tesis de que, bueno, yo invierto, pero después el talento emerge, egresa de mi empresa. ¿Cuál es esa relación entonces que puede existir entre una educación corporativa bien adaptada, como dices tú, a las necesidades de cada organización y la retención del talento? Bueno, hay muchas iniciativas para minimizar eso, ¿no? Yo creo que al final allí tienes que insertar otro eslabón del tema, que es, bueno, cuál es el ambiente de trabajo, la remuneración acorde. Tú estás preparando unos líderes, le estás dando todas unas herramientas, ese líder probablemente está dando unos resultados. Si no ve que su remuneración va en línea con eso, obviamente que va a buscar nuevos horizontes. Eso es así, ¿no? Entonces, creo que no puedes separar el tema de la remuneración. Lo otro es que dependiendo del costo que pueda tener ese programa, tú también puedes diseñar iniciativas que aten al trabajador a un poco como a responder a la inversión que se ha hecho en él. Es decir, en Venezuela, por ejemplo, existen iniciativas donde yo te financio un programa de posgrado y por cada año que te financio en términos de matrícula, que es costosa, tú te tienes que quedar en la empresa 2 años. Si no, tienes que devolver el dinero. Entonces, eso es un elemento que ayuda. Otras empresas no son tan estrictas, sino que lo manejan como la figura de préstamo. Entonces, yo te doy un préstamo para que tú asistas a este curso y después lo voy descontando con una tasa muy baja, también para asegurar que el trabajador, es decir, ahí hay diferentes modalidades, pero en el fondo, Francisco, lo que yo sí creo que las empresas deben entender que pese a ese riesgo que tú mencionaste en tu pregunta, lo que ganan en términos de lo que implica un personal formado y con esas habilidades al servicio de la organización es mucho mayor que alguien se te vaya después de un curso, la verdad. ¿Cuáles son los proyectos más desafiantes que tienes en este momento? Bueno, mira, ya estar en Venezuela es un desafío en las condiciones actuales, ¿no? Pero bueno, tenemos proyectos mis proyectos más desafiantes en este momento es el apoyo a empresas que producen en Venezuela, porque producir en Venezuela es muy cuesta arriba y no somos competitivos produciendo en Venezuela y el producto importado incluso es más competitivo en muchas áreas. Entonces, es un desafío ayudar a empresas que han decidido invertir acá, que han decidido optimizar sus costos, sus gastos, transformarlos para competir. Entonces, eso, ahí tenemos varios casos que estamos acompañándolo y bueno, es mayor desafío que tenemos porque no es fácil. Y ¿cuál sería la relación entre la empresa, el éxito de la educación corporativa y los stakeholders? ¿Qué papel juegan los stakeholders de una empresa
para que justamente puedan unirse en ese ecosistema de lo que pudiera ser la educación corporativa? Bueno, yo creo que al final es importante que estén alineados en los objetivos. Ese para mí es el tema central, ¿no? O sea, lo que yo como líder tengo claro en términos de dónde quiero llevar la empresa, dónde la quiero posicionar y después decir, para lograr eso necesito ciertas habilidades, necesito un gerente que tenga estas características y entonces busco también dónde se las puede adquirir, dónde se puede formar. Lo que muchas veces pasa en muchas organizaciones es que hay una desconexión. El que tiene la necesidad es el trabajador, el que se da cuenta que necesita esas habilidades es el trabajador, pero no el liderazgo. Y entonces ahí ese cortocircuito sí es un elemento de tensión y de riesgo en las organizaciones. También pasa lo contrario, pero no es tan común, que el liderazgo note la necesidad y tengas un trabajador desmotivado, que no le importa, eso también puede ocurrir. Pero ahí también tienes que buscar las causas de esa desmotivación. A lo mejor es por bajo salario, a lo mejor es por un ambiente tóxico en la empresa, porque no hay buenos canales de comunicación. Entonces, es importante ver un poco esa alineación que existe para ver o minimizar el conflicto. Ya. ¿Qué está pendiente en tu vida? Bueno, tú tienes preguntas complejas. Tal vez un poco más de descanso, ¿no? Yo creo que todavía trabajo mucho, la verdad. Y sí, está pendiente a lo mejor tiempos más largos de descanso, que siempre digo después, pero bueno, los años pasan y no los tomo, ¿no? Bueno, y justamente hablando de esa necesidad que tienes de mayores tiempos de descanso, ¿qué haces para divertirte? Cuando tienes algún momento, ¿qué haces para eso? Mira, me gusta mucho, bueno, la velada con los amigos, salgo a comer, al cine, al teatro, a un concierto, aprovecho esos espacios de distracción, camino. Este año, antes caminaba más, este año un poco menos porque, bueno, tuve un percance en el ojo. Viajo, también aprovecho de viajar cuando puedo, pero eso. Y si no, me quedo en casa también viendo una buena serie o una buena película. Hay momentos en que la semana ha estado tan ruda que prefiero quedarme en casa descansando, pues, pero sí aprovecho, trato de no trabajar es un principio que sí he mantenido a lo largo de mi vida, aunque siempre hay sus excepciones, pero trato de no trabajar los fines de semana. Entonces, sí es muy intenso de lunes a viernes, pero trato de medio de desconectarme sábado y domingo, aunque como te digo, a veces me ha tocado tener que trabajar. ¿Con qué personaje de Disney te identificas? Con el Rey León. ¿Por alguna razón en particular? No, bueno, no, tal vez porque me recuerda cuando era más niño y la película me gustaba mucho y me parecía que era valiente y bueno, defensor de su familia. Entonces, nada, siempre me conecto y cuando pienso en Disney, pienso en el Rey León. Si tuvieses oportunidad de invitar a cenar, así como acabas de decir, pues que es una de tus actividades también preferidas a nivel de distracción. Si tuvieras oportunidad de invitar a alguien a una cena, viva o muerta, en todo el mundo, ¿a quién invitarías? Bueno, vivo a Barack Obama porque creo que es un tipazo y siempre he querido conocerlo. Fallecido a Santo Tomás. Por todo lo que implica a nivel de su sabiduría, Bueno, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ¿no? Hay muchos Tomás, porque me parece que es de los santos, bueno, con una obra bien profunda y, bueno, un teólogo y filósofo muy profundo. Y hay varias preguntas que me gustaría hacerle eso, porque Santo Tomás fue de los primeros grandes santos que desarrolló el concepto de libre albedrío. Y bueno, tiene un libro sobre esto muy interesante y siempre he querido preguntarle algunas cosas que no me han quedado muy claras. Muy bien. Bueno, yo quiero pedirle a nuestra maravillosa audiencia un aplauso para Asdrúbal Olivero. No, gracias a Realmente ti. súper agradecido, Asdrúbal, de esta entrevista y de todas tus
opiniones y todos tus comentarios. No, muchas gracias a ustedes, de verdad que ha sido bien interesante, una entrevista diferente, porque siempre me preguntan del entorno, lo macro, aquí es otro tema y me gustó mucho, pues porque creo que es algo que no se habla mucho y que es muy relevante, entender la importancia de formar a tus equipos y cómo eso potencia a las empresas y las ayuda a ser más competitivas en un mundo que avanza muy rápido. Sí, sí, realmente para nosotros es un privilegio tenerte acá en este espacio, Asdrúbal, y realmente súper agradecidos contigo por haber aceptado nuestra invitación. Les recordamos que esta entrevista con Asdrúbal Oliveros estará publicada, estará colgada en nuestro canal de YouTube a partir de esta tarde. También ahí, como les informaba al principio, pueden hacer sus comentarios y recordarles suscribirse nuevamente a nuestro canal Proactívate con Francisco Duarte en YouTube. También les invitamos a participar el próximo miércoles en Proactívate. Vamos a tener otro invitado de lujo que es Alex Diloria. Es un empresario canadiense, o mejor dicho, un empresario que vive en Canadá y actúa desde Canadá, y también con una línea de negocios muy particular en cuanto a todo el tema de promoción de marketing. Él es CEO de una empresa que se llama justamente así, Marketing Impact LCD, y interesante todo lo que ha venido haciendo Alex en términos de poder promover esos servicios, la forma como lo ha hecho y sobre todo el valor agregado que está dejando para muchas empresas. Así que pensamos que podemos también aprender de esa área que Alex coordina, y además de su capacidad de liderazgo que ha tenido durante todos los años de existencia de su empresa. Así que agradecidos por haber estado acá en Proactívate el día de hoy. Nuevamente desearles para ustedes y para todas sus familias bendiciones de nuestra parte, y los esperamos el próximo miércoles a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos en Proactívate con Francisco Duarte. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Asdrúbal, nuevamente por gracias a ustedes y a ti, Francisco, por la entrevista. Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año.